Hay lugares donde el tiempo se niega a avanzar, casas donde los relojes se rompen, los espejos se empañan sin razón y las paredes respiran recuerdos que no pertenecen a esta época. En esos rincones olvidados por la lógica, habitan presencias que se alimentan del miedo. Una de esas presencias ha marcado con su sombra una pequeña casa en Pontefract, Inglaterra. Allí, en el número 30 de la calle East Drive, no solo se vivió uno de los casos paranormales más intensos de Europa, sino que se despertó algo que, según algunos, nunca debería haber sido perturbado. Le llaman el monje negro, una figura espectral vestida con hábito oscuro, rostro oculto y pasos que no dejan huellas, pero sí cicatrices. No se aparece para asustar, sino para advertir. No habla, pero su silencio pesa más que cualquier grito. Este no es solo un relato de puertas que se abren solas, crucifijos arrancados de las paredes o muebles que levitan. Es una historia de secretos enterrados, de rituales ocultos y de un pasado que exige ser contado, aunque el precio sea el equilibrio entre los vivos y los muertos. Si decides escuchar esta historia, hazlo con respeto, porque el monje aún camina entre nosotros. ¿Alguna vez has sentido una presencia invisible, un escalofrío que no proviene del frío? Prepárate para adentrarte en una de las historias paranormales más documentadas y aterradoras de la historia británica. Esto no es ficción, es el relato de una familia común que se encontró atrapada en una pesadilla inexplicable. Todo comenzó durante el feriado de agosto de 1966. La familia Pritchard, una familia inglesa de clase trabajadora, se había mudado recientemente a una vivienda del Consejo en el número 30 de East Drive, en el barrio de Chequerfield, en Pontefract. Esta antigua ciudad de West Yorkshire es conocida por su castillo medieval, su historia con la Guerra de las Rosas y por sus famosas pastillas de regaliz negro. Pero el número 30 era distinto. Jean Pritchard, una mujer práctica, devota de la rutina y los horarios, buscaba un lugar donde criar a sus hijos con tranquilidad. Su esposo, Joe, trabajaba largas horas fuera del hogar. Era un hombre reservado, metódico, que confiaba más en el periódico que en las historias paranormales. Su hijo, Philip, de 15 años, era curioso, inteligente, muy unido a su hermana menor, Diane, de 12. Diane, en cambio, era sensible, risueña y, según muchos testigos, el centro involuntario de los fenómenos que vendrían. La casa era una construcción típica de posguerra: paredes de ladrillo rojizo, cocina pequeña al fondo, escaleras empinadas y 3 habitaciones. Una vivienda modesta, casi idéntica a las demás del sector, y sin embargo, algo la hacía distinta, aunque recién pintada, con muebles nuevos y decoraciones simples. El aire dentro de la casa parecía denso, como si algo invisible respirara con ellos, observando cada movimiento. El primer incidente ocurrió cuando Jean y Philip estaban solos. Philip estaba en el salón, leyendo, cuando una extraña ráfaga de aire gélido recorrió la habitación. De repente, una nieve de polvo blanco comenzó a caer del techo. No era yeso, ni ceniza. Era un polvo fino, sin olor, que flotaba en el aire sin explicación. Alarmada, Jean corrió al baño. El tanque del retrete se vació completamente, aunque nadie lo había usado. Segundos después, comenzó a llenarse por sí solo y a desbordarse. El agua se derramó por el suelo, mientras el grifo permanecía cerrado, desafiando toda lógica. Creyendo que era un problema de fontanería, llamaron a un plomero. No encontró nada anormal. Tampoco el electricista, que vino más tarde, cuando las luces comenzaron a parpadear
y los electrodomésticos a encenderse solos. La casa parecía tener voluntad propia. Los vecinos del barrio Chequerfield, acostumbrados a los chismes entre casas contiguas, comenzaron a murmurar. Algunos afirmaban que la familia estaba exagerando. Otros, más antiguos, decían que ese terreno siempre había sido raro. Que años antes, justo donde ahora estaba la casa, un hombre había muerto en extrañas circunstancias, pero nadie podía explicarlo del todo. La actividad escaló rápidamente, volviéndose cada vez más inquietante. A los pocos días, los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Un frutero salió disparado de la mesa de la cocina. Una planta en maceta se volcó en medio de la noche sin que nadie la tocara. Cuadros colgados con clavos firmes se torcían lentamente, como si algo los empujara con dedos invisibles. Luego vino lo peor: la violencia. La casa ya no solo jugaba, ahora atacaba. Diane fue atacada por primera vez en septiembre. La niña se encontraba sola en su habitación, haciendo tareas escolares, cuando comenzó a gritar. Su madre subió corriendo y encontró a Diane tirada en el suelo, con marcas rojas en los brazos y los tobillos, como si alguien o algo la hubiese sujetado con fuerza. En una ocasión, Diane fue arrastrada escaleras abajo. La encontraron llorando, con las rodillas raspadas y la blusa desgarrada, jurando que el hombre negro la había empujado. Esa fue la primera vez que se mencionó. El hombre negro, una figura alta, vestida con un hábito oscuro, sin rostro visible, que aparecía de pie junto a las puertas, o al pie de la cama de Diane, en silencio. Solo miraba, infundiendo un terror profundo. Los Pritchard no eran una familia supersticiosa. No creían en espíritus, ni hacían sesiones espiritistas, ni jugaban con Ouija, pero pronto se vieron obligados a aceptar que su casa era distinta, que lo que ocurría allí no era producto del estrés ni la imaginación. Un investigador local, Tom Cuniff, se interesó por el caso. Comenzó a indagar en los archivos de Pontefract Priory, un antiguo monasterio cluniacense del siglo XI que existía a poca distancia de East Drive. Allí encontró menciones vagas a un juicio eclesiástico y a un monje ejecutado por asesinato, pero el registro terminaba abruptamente, sin más detalles, como si alguien hubiese querido olvidar lo que realmente ocurrió. Mientras tanto, la familia seguía viviendo allí, con el miedo como huésped permanente. Mientras los fenómenos en la casa continuaban, algunos investigadores locales comenzaron a buscar una explicación más allá de lo físico. Uno de ellos fue Tom Cuniff, un historiador aficionado de Pontefract que dedicó años a estudiar la zona, y lo que descubrió dio un nuevo giro al caso, revelando un pasado oscuro. A menos de 500 metros de la casa número 30 de East Drive, en el barrio Chequerfield, se encuentran los restos del antiguo Pontefract Priory, un monasterio cluniacense fundado en el siglo XI. Durante siglos, fue un bastión religioso importante, hasta su disolución, bajo el reinado de Enrique VIII. Pero lo que pocos sabían es que los terrenos donde hoy se alzan casas modernas antes formaban parte del cementerio del monasterio. Cuniff halló en los archivos parroquiales una mención a un monje cluniacense juzgado por crímenes contra menores en el siglo XVI. Los registros eran escasos, casi borrados. No se detallaba su nombre, solo su hábito negro y su condena: ser colgado por asesinato y luego enterrado vivo como castigo divino. La práctica de enterrar vivos a los herejes o criminales eclesiásticos era poco común, pero documentada en ciertos contextos.
La idea era castigar el alma, no solo el cuerpo, sellarla a la tierra, para siempre. Según algunas versiones, ese monje fue ejecutado y sepultado justo donde hoy se alza la casa de los Pritchard. Y si eso fuera cierto, significa que bajo el suelo de East Drive podría estar la tumba de un asesino, un hombre de fe, consumido por la oscuridad. Pero aquí viene lo más inquietante: el tipo de manifestación observada por los Pritchard y luego por otros testigos. Una figura silenciosa, de hábito negro, que aparece en zonas específicas de la casa, que observa sin moverse y que muestra signos de fuerza sobrenatural, no es típica de un fantasma ordinario. Los parapsicólogos que investigaron el caso comenzaron a usar términos más específicos: entidad de tipo inteligente o residual inteligente, una figura que no repite una escena del pasado, sino que reacciona, acecha y ataca. Una fuerza que responde con furia cuando se la desafía. Algunos fueron más lejos. Sugirieron que el monje negro podría ser una entidad demoníaca disfrazada, tomando la forma de un monje para confundir. Otros lo clasifican como un ser atrapado, una especie de alma corrupta que ha sido alimentada por el miedo de quienes viven sobre su tumba. Sea cual sea la verdad, lo que resulta claro es que el fenómeno del monje negro está profundamente ligado al pasado religioso y oscuro de Pontefract, un pasado de penitencia, silencio y castigo, y que la casa de los Pritchard no fue elegida al azar. Fue construida sobre un secreto, uno que jamás debió ser desenterrado. A medida que los meses pasaban, la casa de los Pritchard se convirtió en el epicentro de una actividad paranormal que desafió toda lógica. Lo que al principio era solo un fenómeno doméstico, objetos que se movían, luces que parpadeaban, ruidos extraños, pronto se transformó en algo mucho más personal y mucho más peligroso. Diane, la hija menor, parecía ser el blanco preferido. Fue arrojada de su cama en múltiples ocasiones. Una vez, durante una reunión familiar, fue arrastrada por las escaleras por una fuerza invisible frente a varios testigos, dejando marcas en su espalda y muñecas. Los médicos no pudieron dar una explicación física coherente. Uno de los momentos más documentados ocurrió cuando una cruceta metálica colgada en la pared giró sobre su propio eje por más de un minuto, sin que hubiese corriente de aire ni vibración alguna. Los presentes, entre ellos la tía Marie y un vecino llamado Harold Johnson, quedaron paralizados por el asombro y el miedo. En otra ocasión, una jarra de leche se elevó lentamente de la mesa y se volcó por sí sola, derramando su contenido como si una mano invisible la inclinara. Philip, el hermano mayor, fue testigo directo y desde ese día comenzó a sufrir insomnio y crisis de ansiedad. La casa estaba cobrando un precio emocional. Los eventos atrajeron a numerosos investigadores paranormales. Entre ellos se destacan Colin Wilson, autor de varios libros sobre lo sobrenatural, y el equipo de Peter Underwood, del Ghost Club de Inglaterra. Aunque muchos de ellos fueron escépticos al inicio, varios abandonaron la casa tras experimentar lo que describieron como una energía hostil, casi consciente. Uno de los casos más perturbadores fue reportado por el investigador Fred Batt, quien sintió una presión sobre el pecho mientras se encontraba en el dormitorio principal. Describió la sensación como dos manos invisibles empujándolo hacia abajo, como si alguien intentara asfixiarlo con un locura. Tuvo que ser sacado de la casa por dos compañeros, visiblemente afectado. Las manifestaciones adoptaban distintas formas, cada una más aterradora que la anterior. Olores nauseabundos, como azufre, que aparecían de la nada.
luces que se encendían solas, incluso con la corriente eléctrica cortada, símbolos dibujados con agua en el suelo del pasillo, sin explicación. Golpes secos en las paredes, siempre en series de 3, como una burla o una advertencia. Objetos pesados lanzados al aire, como muebles, sillas y libros, con una fuerza incomprensible. Y sobre todo, la aparición de la figura oscura. Era vista con mayor frecuencia en el rellano de las escaleras, alta, envuelta en una túnica negra que le cubría el rostro, con las manos juntas al frente, como en oración o penitencia. Testigos la describen como imposiblemente oscura, como si absorbiera la luz a su alrededor. La figura no hablaba, no se movía, simplemente aparecía, y bastaba su presencia para que el ambiente se volviera insoportable, un frío glacial, un silencio absoluto, una opresión en el pecho, como si algo estuviera mirando directamente al alma. En uno de los encuentros más famosos, un grupo de 5 personas presenció cómo la figura descendía las escaleras lentamente y desaparecía al llegar al umbral de la cocina. Uno de los presentes vomitó del miedo, incapaz de procesar lo que había visto. Incluso agentes de policía, llamados por disturbios extraños, llegaron a experimentar lo inexplicable. Uno de ellos, el sargento Peter Greenwood, afirmó en una entrevista: «Juré no volver jamás a esa casa. No sé qué había ahí, pero no era humano. Lo que sea que habita esa casa no quiere que nadie entre». Lo más inquietante es que las manifestaciones nunca siguieron un patrón lógico. Podían ocurrir semanas de calma total, seguidas de noches enteras de golpes, risas lejanas y apariciones. Era como si la entidad eligiera el momento, como si jugara con sus víctimas, disfrutando de su terror. Diane, ya adulta, dijo en una entrevista para el documental Most Haunted, grabado en los años 2000: «Nunca lo vi con claridad, pero sabía que me observaba, que esperaba que yo me quebrara, y por momentos sentí que lo había logrado». A pesar del terror, la familia nunca se mudó permanentemente. La casa era su hogar, y en un acto que muchos califican como valentía o como resignación, los Pritchard decidieron resistir, y así el monje negro permaneció, silencioso, paciente, observando desde las sombras del pasillo. La casa número 30 de East Drive, Pontefract, sigue allí. Sigue siendo una vivienda de 2 pisos, con ladrillos rojos, persianas blancas y un pequeño jardín delantero. Desde el exterior, no hay nada que delate el horror que esconde en su interior. Ninguna cruz torcida, ninguna puerta antigua, ningún aviso. Solo una casa más en medio del suburbio. Pero los que la conocen saben que esa casa nunca volvió a ser solo eso. Hoy, el inmueble es propiedad privada, pero ha sido abierto al público como sitio de investigación paranormal. Cazadores de fantasmas, creadores de contenido, médiums y curiosos de todo el mundo han acudido a ella. Incluso puedes alquilarla por una noche. Pasar allí la madrugada con cámaras infrarrojas, grabadoras EVP y sensores de movimiento. Y muchos lo han hecho, pero no todos han terminado la noche. Los visitantes suelen reportar lo mismo: una sensación de incomodidad inmediata al cruzar la puerta, un frío inexplicable que emana del pasillo, y una constante, la sensación de que alguien los observa desde las escaleras. Durante una grabación del programa Help, My House is Haunted, en 2019, uno de los investigadores sintió una fuerza que lo empujó hacia atrás en el dormitorio de Diane. Las cámaras registraron una silueta oscura moviéndose detrás de una puerta, aunque no había nadie más en la planta alta.
En otra ocasión, un equipo polaco de investigación paranormal grabó una voz susurrando su idioma natal desde una habitación vacía. La voz no fue detectada en el momento, solo al revisar la grabación. Decía: "No deberían estar aquí". Uno de los testimonios más virales en redes sociales es el de Sarah Jenkins, una turista australiana que visitó la casa con su esposo en 2021. Durante la noche, su cámara grabó una figura de pie al final del pasillo durante más de 4 minutos, sin moverse, sin emitir sonido alguno. Ambos pensaban que era parte del show, hasta que revisaron el video y se dieron cuenta de que nadie más había estado en la casa esa noche. En la cocina, objetos aún se caen sin explicación. Y en el cuarto de Diane, algunos visitantes afirman que, si permanecen en silencio por varios minutos, pueden escuchar una respiración pesada junto a su oído. El caso ha inspirado películas como When the Lights Went Out, 2012, dirigida por Pat Holden, primo real de Philip Pritchard. También ha aparecido en series como Most Haunted, Ghost Adventures y Paranormal Lockdown, UK. Y aún hoy, en el número 30 de East Drive, hay movimiento, luces que se encienden en medio de la noche, sombras que cruzan las ventanas, ruidos secos captados por los micrófonos y una figura oscura que aparece, siempre, en lo alto de la escalera. Una figura que no se ha ido, que no puede irse, porque la casa y lo que la habita ya son uno solo. A veces, los lugares no olvidan. A veces, la tierra guarda lo que los hombres quisieron enterrar. Y en ciertas casas, los muros no solo sostienen techos, sostienen secretos. Pontefract no es solo un punto en el mapa de Inglaterra. Es un eco persistente de algo más antiguo que la ciudad, más oscuro que el crimen, más profundo que la muerte. El monje negro no es solo una aparición, es la personificación de todo lo que queda sin resolver. La culpa, el castigo, la fe distorsionada, el silencio de los que sabían y callaron, porque hay historias que no quieren ser contadas y otras que no necesitan ser creídas para ser ciertas. Quizás la casa de East Drive no está embrujada, quizás es el mundo el que está herido, roto en grietas invisibles, donde lo inexplicable se cuela como niebla bajo la puerta, y tal vez la figura que acecha en la escalera no es más que un reflejo de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer cuando la oscuridad toma el control, porque en cada rincón del mundo hay una casa donde el pasado nunca se ha ido, y en Pontefract el pasado todavía camina por el pasillo. ¿Qué piensas de esta escalofriante historia? ¿Crees en el monje negro o hay una explicación lógica? Deja tus comentarios abajo y comparte este video con alguien que ame los misterios. No olvides suscribirte para más relatos que te quitarán el sueño. El Portal de las Historias presentó un documental original.